¿Sabes cómo se escucha cuando se acerca el diablo? Yo sí lo sé. Muy buenas noches, días, tardes a todos los que lean esta historia. Esta historia que les voy a relatar es algo que no me sucedió a mí. Es una historia difícil de creer por todo lo sucedido. Es una historia muy larga y espero explicar de forma adecuada todo lo sucedido. Cuando a mí me la contaron decía que todo esto no le podía pasar a una sola persona, pero las personas involucradas tenían pruebas de las cosas que me contaron, desde análisis clínicos, fotografías y secuelas en el cuerpo del protagonista. Yo no les pido que la crean. Cada quien saca sus propias hipótesis y argumentarán según sus creencias. Por obvias razones, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger la integridad de cada uno. Cuando yo estudiaba tenía un compañero que cursó conmigo la preparatoria, de nombre Esteban. Este compañero formó parte de mi familia. Lo llegué a considerar un hermano. Éramos muy unidos, nos hicimos amigos desde el primer día. Recuerdo que para poder llegar hasta su casa teníamos que pasar frente a un velatorio crematorio en la mera esquina. Teníamos que bajar hasta llegar a su casa. Recuerdo muy bien que era un día miércoles cuando decidimos acelerar un proyecto y no fuimos a clases. Yo vivía hasta el Estado de México, para ser exactos en Ecatepec. Ese día decidí quedarme a dormir en su casa, ya que para poder regresar a mi casa eran más de 2 horas de camino. Y como decidimos trabajar todo el día en el proyecto, nos alcanzó la noche. Yo decidí marcarle a mi mamá para pedir permiso y quedarme ese día en casa de Esteban. Cuando llegaron sus papás, nos llevaron la cena. Cenamos todos juntos. Ya pasaban las 12 de la noche. Gerardo, el hermano de Esteban, le dice a su papá, Raúl: «Oye papá, ¿por qué no nos cuentas esa historia de nuevo?» Cabe mencionar que Raúl, el papá de Esteban, era policía desde toda su vida. Al momento volteé a ver al señor Raúl y noté que puso una cara de enojo y de tristeza a la vez. Yo obviamente no sabía a qué se referían. Al momento volteé a ver a Esteban, que me miraba fijamente. Me señaló con los ojos hacia abajo de la mesa y con las manos me hacía la seña de que no dijera nada. El señor Raúl tomó un vaso de agua y comentó lo siguiente: «Es una historia que estoy tratando de olvidar. Es la última vez que la cuento, y lo hago solo porque tenemos a un invitado que se ha ganado nuestro cariño y confianza, y a él se la quiero compartir. Pero de aquí en adelante, no la vuelvan a pedir, por favor». Hizo mucho énfasis en esta última frase, y entonces empezó a contar su historia. Cuando yo era joven y nada más teníamos a Gerardo, él tenía 2 años apenas. Era un bebé. En el trabajo me llegó un aviso a mi radio personal de que había una riña familiar. Eran casi las 11 de la noche y yo, por la cercanía del lugar, me tocó ir a inspeccionar. Al momento en que llegué noté que era una pareja de recién casados que estaban peleando. Por el escándalo había gente fuera del lugar. Uno de estos vecinos sostenía a un señor que supuse era el agresivo. Me tocó entrar a investigar qué estaba pasando. De inmediato pude notar que la señora tenía un golpe en la cara y que estaba sangrando. Viendo su estado, le pregunté si se encontraba bien. Tuve que mandar a llamar a una ambulancia para que le diera atención debida. Cuando la señora se retiró del lugar, pasé a platicar con su marido y me tocó llevarla al Ministerio Público detenido. Una vez ahí, tuve que redactar todo el papeleo. Terminé llenando formatos y se me fue el tiempo. Terminando, le dije a mi comandante que me retiraba a continuar con mi rondín. Él me dijo que sí, que me podía ir. Tomé la patrulla y me dirigí hacia mi domicilio.
Quería comer algo y posteriormente continuar trabajando. Al llegar a la esquina donde está ubicado el velatorio, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Al instante algo me hizo girar la cabeza hacia la izquierda y pude observar a una mujer saliendo del velatorio. Una mujer muy hermosa. Cabe mencionar que nunca había visto una mujer de tal belleza. El color de su piel era blanca, un color perfecto, algo que nunca había visto en toda mi vida. Ella llevaba un vestido negro, de esos que son como de cóctel, zapatillas blancas de esas de pico, y traía un bolso en la mano. Atrás de ella salió un hombre alto, con un traje de esos que del saco le sale una cola que llega hasta casi a los talones. Usaba un moño y zapatos de charol. Cuando el sujeto alcanzó a la señora, al instante noté cómo la empujó por atrás y la señora resbaló cayendo al suelo. Vino a mi mente otra riña de parejas. Prendí las luces de la torreta para avisar al señor que había un policía vigilándolo, pero al parecer no le importó. Ya una vez la señora en el suelo, el tipo le empezó a pegar, dándole cachetadas en el rostro, y la señora nada más gritaba. Yo bajé de inmediato de la patrulla y con voz calmada le dije al tipo que cuál era su problema con la dama, que dejara de pegarle o me lo tendría que llevar detenido. Al tipo pareció no importarle y le dio una patada en el rostro. Yo, más enojado y con un tono de voz más agresivo y amargado, amagué con sacar la pistola. Le dije que la dejara en paz o tendría que recurrir a la fuerza. Él me volteó a ver con una mirada de odio, una mirada maligna, diciéndome: «No, Raúl, tú no te metas, esto no te incumbe». Recuerdo muy bien esa voz, una voz ronca, una voz muy macabra. En mi mente me preguntaba cómo sabía mi nombre si era la primera vez que lo veía. Le volví a decir que la dejara en paz. Mirando a la señora le pregunté si quería denunciarlo. La señora con la cabeza dijo que no. Le advertí al tipo que se alejara y que no lo quería volver a ver por esa zona. Él, con una voz de enojo, me dijo: «Por esta vez tú ganas, pero nos volveremos a ver y no será de la misma manera». Caminando hacia la avenida, se retiró, mientras chiflaba una canción que nunca la había escuchado antes. Una canción que me generaba terror, pánico y un escalofrío. Al momento tomé a la señora del brazo levantándola. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba que la llevara al hospital. Ella dijo que no. Cuando se levantó la observé a los ojos y los tenía totalmente negros. Parecía que no había pupilas en ellos. Ella me agradeció la ayuda, pero me dijo que no sabía con quién me había metido, que él solamente la estaba castigando por no hacer lo que le había impactado. Yo le dije que nadie tenía derecho a pegarle a una mujer. Ella me dijo con una sonrisa sarcástica que eso a él no le importaba y que ahora él me iba a seguir. Ella, con un abrazo, me dijo que ya se tenía que ir. Al momento en que me abrazó, sentí un olor como a carbón quemado, combinado con esos perfumes que son de olores a hierbas. Le dije que se fuera con cuidado. Recuerdo que el señor Raúl me volteó a ver a los ojos y me dijo específicamente a mí: «No me lo vas a creer, pero al momento que ella se retiraba, empezó a encorvarse. Esa bolsa que traía colgando, de un momento a otro se convirtió en un bastón. Su figura la empecé a ver como si fuera una persona ya mayor. Me tallé los ojos, los abrí y los cerré para ver si no me estaba imaginando. Cuando apenas la había visto y no pasaba de los 30 años, ella me volteó a ver y su rostro ya era el de una anciana. Siguió caminando y se perdió en la oscuridad de la noche». Ante la historia del señor Raúl, yo ya estaba con miedo, y más que nada porque ya pasaban de las 12. Volteé a ver a Esteban, pero esta vez no me dijo nada, solo agachó la cabeza. Todos estaban callados, y así pasó alrededor de un minuto.
De pronto Raúl empezó su relato de nuevo. Desde ese día, mi vida se vino para abajo. La semana siguiente pasó sin detalles, pero fue a partir de una semana después que vino mi martirio. En una ocasión, en un operativo que realizamos en uno de esos barrios peligrosos del todavía existente Distrito Federal, escuché de nuevo ese silbido. Ese silbido que fue mi perdición. Le dije a uno de mis compañeros, ¿oyes eso? Él me contestó, ¿qué cosa? El silbido. Escucha. No escucho nada. Ha de ser algún chiflido por el alboroto, me respondió. En mi mente pensaba lo contrario. Ese silbido ya lo había escuchado antes y era inconfundible. Nos preparamos para salir al operativo y pensé que era solo mi imaginación. El operativo se nos salió de las manos. Nos pegaban con piedras, palos e incluso con bombas Molotov. Pero a mí me tocó la peor parte. Un individuo sacó un arma disparándome directamente al estómago, hiriéndome. Al momento caí al suelo. Mis compañeros me sacaron arrastrando como pudieron. Llamaron a una ambulancia. Yo en el suelo sangrando recuerdo muy bien cómo escuchaba de nuevo ese silbido. Giraba la cabeza como podía, pero no alcanzaba a ver a nadie más que a mis compañeros. El silbido fue subiendo de volumen, como si se estuviera acercando a mí. No podía observar nada. Cuando llegó la ambulancia me tendieron en el suelo, me inmovilizaron y posteriormente me subieron a la ambulancia. Cuando estaban por meterme a la parte de atrás, ahí estaba él. Ahí estaba ese tipo parado exactamente a mis pies, con esa sonrisa maligna, moviendo la cabeza, como si me estuviera diciendo que no. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería de mí? ¿En qué me había metido ese día? Lo último que recuerdo fue que perdí el conocimiento en el transcurso del camino hacia el hospital. Ese hombre o esa cosa, no sé cómo decirle, desapareció justo cuando cerraron las puertas de la ambulancia. Cuando desperté estaba en una cama con una sonda conectada a la nariz. Era un respirador. Cuando volteé, pude observar a mi esposa Erika. Ella inmediatamente me abrazó, me dio un beso y se soltó a llorar. Tenía el recuerdo de lo que había pasado en ese operativo, pero no sabía en qué día estaba ni cuánto tiempo había pasado. Erika, con una voz entrecortada, me dijo, «Has estado dormido por más de 3 días. Te tuvieron que operar para poder observar tus órganos, ya que la bala salió por tu espalda. Te tuvieron que cortar una parte del intestino». Yo me quedé sorprendido cuando me dijo eso. Mi vida no iba a ser la misma nunca más. Ese mismo día en la noche llevaron a un paciente a la sala de terapia intensiva. Era en donde yo estaba. Por lo que pude escuchar, había sufrido un accidente en una construcción. Se había caído de una altura de 6 metros. Lo reportaban muy delicado. Eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada. A Erika la habían mandado a llamar para revisar un asunto de mi seguro. Afuera de la sala de donde yo estaba, alcancé a escuchar de nuevo ese silbido. También percibí el sonido de un animal, de esos con pezuñas que se acercaba a la puerta, lentamente. No sabía qué era, pero justo cuando lo escuché afuera de donde yo estaba, entró Erika. Yo estaba sudando, estaba temblando, tenía miedo, pánico. Le dije casi gritándole, ¿lo escuchaste? ¿Lo viste? Al instante ella me dijo que me calmara, que no había visto ni escuchado nada. Me tranquilizó y le conté todo lo que había pasado ese día. Ese día que vi a esas personas. Ella no me creyó. Me dijo que a lo mejor lo había imaginado. No le dije nada más. Cerré los ojos y dormí. El señor Raúl me contó muchas cosas que le habían hecho en el hospital.
Le había dado una infección en la herida de la bala. Su riñón no tenía mejoría. Bajó más de 10 kilos en una semana. Lo tenían en una dieta de pura agua. Al sujeto que le habían disparado nunca lo encontraron. No lo pudieron agarrar ese día. Pero su historia se empieza a poner más difícil. Un día antes de que lo dieran de alta en el hospital. Exactamente un día antes de que me dieran de alta en el hospital, falleció ese hombre que había llegado a un lado mío. Ese que tuvo un accidente en la construcción. Recuerdo muy bien que eran las 8 de la noche, ya que él murió a la hora en que nos llevaban la cena. Llegó su esposa llorando a ver el cuerpo. Una escena muy lamentable. La señora gritaba, lloraba e incluso se desmayó. Yo no sabía qué hacer, solamente me di la vuelta y me tapé con la sábana de la cama. Recuerdo muy bien que sentí la presencia de una persona. Sentí como si el tiempo se parara. No sé cómo explicarlo, pero la sensación fue muy rara. Pensé que era una enfermera. Al voltear no había nadie. Noté cómo entraba una persona al cuarto. Era una persona grande, muy vieja. Era una anciana, con trapos muy sucios, rotos. Se dirigió a mi cama, pero parecía que nadie la podía ver. Me tomó de la mano y me dijo al oído: «Buenas noches, ¿te acuerdas de mí?». Yo con la cabeza le dije que no. Ella me respondió que necesitaba de su ayuda. Me dio una tarjeta en la mano. Me dijo que él me quería llevar, que quería algo de mí, que me iba a atormentar hasta que dejara este mundo o hasta que completara el pacto. Le dije que se fuera, que yo no necesitaba de su ayuda, que no la quería volver a ver. Ella se retiró riéndose, pero se retiró del lado contrario de la puerta, justo donde había un ventanal muy grande. ¿Cómo era posible? ¿Por dónde salió? Esa noche fue un tormento. ¿Recuerdas la persona que te dije que había fallecido? La pude observar cómo me miraba fijamente. Me tallé los ojos. Pensé que la estaba imaginando, pero no. Estaba parado justo al lado de esa puerta, como si me quisiera decir algo. Yo sabía que ella había muerto, puesto que se habían llevado su cuerpo. No sabía qué hacer. Erika me miró y me tomó de la mano. Le dije: «Ahí está parado. Ahí está parada esa persona que acaba de fallecer. ¿La puedes ver? Me llama con las manos, que vaya hacia él. Tiene mucha sangre en el rostro». Erika me trataba de calmar. «No hay nadie, cálmate, tranquilízate». Yo no podía. Lo seguía viendo. Tenía la mirada perdida hacia mí. Mi esposa no me creía, hasta que de un golpe se cerró esa puerta, despertando a los demás pacientes. Al cerrar la puerta, él desapareció. Erika brincó del susto. Salió a abrir la puerta de nuevo, pero no había nadie. Mientras abría la puerta, escuché una voz que me dijo: «Él viene por ti». Y enseguida se escuchó ese silbido. Erika me volteó a ver. No sabíamos qué hacer. Ella se asomó y me dijo en una voz muy baja que no había nadie. Yo la llamé. Ella me abrazó, pero ese silbido seguía. Parecía que nadie más lo escuchaba. Lo oíamos cada vez más cerca. Y cuando lo escuchamos justo afuera, por la rendija de abajo de la puerta, pudimos ver cómo las patas de un animal se asomaron. Esa cosa nunca entró. Solamente le pudimos ver esas patas de animal. Desapareció en el momento que escuchamos un carrito de esos que jalan las enfermeras. Gracias a Dios me tocaba medicamento a esa hora. Erika estaba pálida, al igual que yo. Me tomaron los signos vitales por la palidez que tenía. La enfermera me preguntó si me sentía bien. Lo único que le pude decir es que me había mareado y que tenía un dolor en el estómago. Me dijo que tenía la presión muy baja, que se me había subido el azúcar, que descansara, que durmiera. Pero sabíamos que esa noche no lo íbamos a poder hacer. Las horas pasaron. Erika no me decía nada. Se la pasó callada hasta que me dijo que tenía que ir al baño. Salió del cuarto quedándose parada en la puerta.
Entró corriendo diciéndome: hay alguien parado justo a la mitad del pasillo riéndose. Tiene un traje color negro. Se me vino a la mente ese tipo. Con la mano le dije que se metiera y que no saliera por nada del mundo. Ella se soltó a llorar. Me preguntó qué era lo que estaba pasando, que quién era ese tipo. Yo no le pude decir nada. Tampoco sabía qué era. Pasaron los minutos. Podíamos escuchar ese silbido que nos atormentó por varias horas, hasta que de repente terminó. Erika se armó de valor asomándose al pasillo. Ya no había nada. Dieron las 10 de la mañana. Me fue a revisar el cirujano. Me tomaron signos vitales. Todo estaba estable. Ya podía caminar con ayuda de alguien, pero me recomendó que anduviera con la silla de ruedas. Me dio una buena noticia en lo que cabía. Me iban a dar de alta. Yo ya moría de ganas por ver a mi bebé Gerardo. Mientras todo esto pasaba, a mi bebé lo cuidaba su abuela, la mamá de Erika. En el trabajo me pagaron los meses que estuve en ese hospital. Ese mismo día que iba a salir, llegó un compañero a visitarme y me llevó malas noticias. Pensaban despedirme. Ya sabía que algo así iba a pasar. Mi recuperación iba a ser larga y no me iban a mantener en toda mi recuperación. Del tema que vivimos aquella noche, Erika y yo no hablamos nada sobre él. Hasta esa hora en que tenía que abandonar el hospital. Al mismo tiempo en que me preparaban una silla de ruedas, de esas que el hospital presta cuando alguien no tiene el ingreso para comprar una, Erika fue a firmar mi alta. El enfermero me acomodó en la silla. En eso venía mi esposa, otra vez pálida. No sabía qué hacer. Le dio las gracias al enfermero, tomó mi silla y al oído me dijo: no mires para enfrente. Me ganó la curiosidad. Levanté la cabeza y allí estaba parado ese tipo, justo en la salida del hospital, al otro lado de esa puerta de vidrio. Se reía de nosotros, nos miraba fijamente. Teníamos que pasar justo al lado de él. Erika me dijo al oído: ¿lo ves? Moviendo la cabeza le dije que sí. ¿Y qué hacemos? Le dije en voz baja: vámonos. Ahorita no nos puede hacer nada. Justo cuando comenzamos a avanzar, desapareció enfrente de nosotros, como si fuera uno de esos actos de magia. Salió una leve brisa de humo que parecía que nada más nosotros podíamos ver. Salimos y como pudimos buscamos un taxi que nos llevó hasta la casa. Cuando el taxi pasó frente a ese velatorio, ahí estaba de nuevo. Pareciera como si nos estuviera esperando. No le dije a Erika para no asustarla. Bajé la cabeza. Llegamos a la casa. El taxista me ayudó a bajar del auto. Cuando entré a casa, ahí estaba mi bebé. Ese niño que me había dado la fuerza para poder salir adelante. Como pude lo abracé, le di un beso. Mis suegros estaban esperándonos con la comida preparada y servida. Me abrazaron y lloraron junto a mí, diciéndome lo mucho que me echaron de menos, que siempre iban a estar para apoyarnos. Erika también lloró. Yo no pude contener las lágrimas. Les di las gracias y les dije que los amaba a todos, que no iba a ser fácil todo esto, pero que con su apoyo lo íbamos a lograr todos juntos. De pronto algo nos echó a perder ese gran momento. Todos oímos cómo claramente cayó algo al techo de la casa. Fue como un golpe, como si hubieran arrojado algo. Mi suegro salió a ver, entró enseguida y nos dijo que no había sido nada, que a lo mejor había sido el viento. Erika me volvió a ver preocupada. Yo solamente agaché la cabeza. De forma inesperada, ese viento comenzó a silbar.